Hola, bienvenidos a la Travesía de la LED. Mi nombre es Julio Checa y continuando con la sección de entrevistas, hoy me acompaña Valerie Namuche. Ella es bachiller de Sociología por la Universidad Federico Villarreal. Es también, posee estudios también en gestión de proyectos culturales y en gestión pública. Y actualmente es directora de la Asociación Cultural Anomiar. Valerie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Julio. Gracias por la invitación a la agrupación Aleph, que sé que ya tiene un renombrado recorrido en esta clase de entrevistas y sobre todo ponderar en el ámbito académico, lo cual es muy esencial ahora en estos tiempos y sobre todo en el pensamiento de que estamos involucrados en la pandemia. Así que felicito el espacio principalmente y las gracias por la entrevista. Muchas gracias también de antemano de toda la agrupación por el espacio y por el tiempo que nos estás regalando para esta entrevista. Y bueno, justamente una de las cosas que yo estaba viendo dentro de las características es que tú eres directora y una de las fundadoras de Anomiar, una asociación cultural. Una de mis primeras preguntas sería, ¿cómo nace Anomiar? ¿Cuál fue la iniciativa? A ver, bueno, la iniciativa no es nada del otro mundo, la verdad. Creo que en esta coyuntura muchos profesionales se han visto siempre devastados por la, eh, por la demanda laboral o por la poca demanda laboral, ¿no?, que existe y siendo de sociología o parte de la agrupación de estas carreras de ciencias sociales, pues a uno le empujan siempre a tener ese empeño de emprendedor. Entonces, digamos que esos fueron los focos iniciales para que yo pueda agruparme con mi socia, que es Adriana Guerra, también de la misma carrera universitaria que yo, de sociología. Y así hemos emprendido, ¿no? De acuerdo a nuestros pequeños conocimientos inicialmente en gestión cultural y por qué no hacer realidad eso. Anomiarte nace sencillamente para ser visible a los gestores culturales que no tienen una formación digamos, alta o artistas que desean emprender con algún pequeño proyecto para recibir algún tipo de fondo. Entonces, ¿por qué no hacerlos visibles? ¿Por qué no darles un precio de repente más acorde a ellos, más cómodo, donde ellos también puedan tener no solamente el proyecto en el papel, sino también saber qué es lo que se está colocando, capacitarlos, llevarlos a talleres, y no solamente Anomiarte se dedica a ser visible, ¿no?, a estos artistas, sino también a crear espacios como lo de ustedes, espacios académicos que vayan acorde a las industrias creativas, en general a las artes. Y en eso nos Eh, dedicamos, en eso estamos, y la iniciativa fue mm, esa, ¿no? El espíritu emprendedor de la cultura. ¿No? ¿Qué hace un sociólogo de repente haciendo esta clase de eventos? Sería la pregunta, ¿no? Creo que, como les dije también a los chicos del taller y a mis alumnos en general, un sociólogo tiene bastante carta libre por ser una disciplina muy holística. Y claro. esa fue la motivación, Fue la sencillamente. iniciativa emprendedora. Y creo que sobre todo ahora en esta coyuntura de la pandemia, muchos estudiantes o muchos jóvenes han emprendido este tipo de proyectos culturales. Y justamente uno de ellos es Anomiar. Ustedes hace poco realizaron el primer Congreso Nacional de la Cultura Chicha. Y tengo conocimiento de que fue todo un éxito porque tuvieron muchos visitantes, tuvieron mucha acogida. Y aparte de ello, ¿qué otros proyectos tienen en mente? A ver, todo nace de esta manera. A ver, justamente en el 2017 aproximadamente, nace pues la iniciativa o el terror, ¿no?, de hacer la tesis, ¿no? Creo que como todo estudiante hemos pasado por eso, ¿no? Sobre todo en pregrado. Uno se asusta, parece el monstruo la tesis. Y yo ya tenía, digamos, algunos bosquejos, ¿no?, al leer un libro que nos dio el profesor Pedro Pablo Copa, no sé si, creo que tú también lo conoces, ¿no? Exacto. Lima y sus arenas, y había de Danilo Martuchelli, Martuchelli. Y había un capítulo dedicado a lo que es la cultura chicha, o bueno, la chicha en general, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y aparte de esta iniciativa, ¿no?, que que te va encaminando a la carrera en sí, ¿no?, de estudiar aspectos sociales o característicos determinados, me gusta mucho la música. Mi mamá es melómana, me crió con mucha música de todos los tiempos, sobre todo de la década de los 60, 70. Y eso ha sido
de manera personal una iniciativa de poder hacer de repente un estudio ligado no solamente a los aspectos sociales o culturales, sino específicamente con la música. Y me di cuenta, ¿no? Que la sociología, pues hay sociología del derecho, sociología de la música, sociología de todo. Por donde tú veas o por donde tú apuntes, siempre vas a encontrar la sociología, porque justamente eso lo hace rico, lo hace característico. Buscar interacciones sociales, describir relaciones sociales, eso lo hace muy, muy enriquecedor. Y me di cuenta que por ahí va mi camino. 2017, 2018 tengo la oportunidad de hablar con la agrupación en la cual yo soy gestora también cultural de esta agrupación, Sonido Chacadélico, y ahí emprendí mi investigación etnográfica. Tengo la posibilidad de entrevistar con bandas, con los organizadores, con los asistentes, ¿no? Prácticamente este estudio estuvo a lo largo de un año, que pude perfeccionar a mediados también 2017, y que me abrió las puertas para otros congresos, ¿no? Como el Congreso Internacional de Arte en San Marcos, y también al Congreso Nacional de Colombia el año pasado. Entonces, gracias a ese estudio como que me hizo reavivar que mi camino iba a enriquecer o revitalizar lo que era un estudio de los 80s, ya que estaba en todo su apogeo. ¿Por qué no mencionarlo ahora, ya que hay muchas variantes, ¿no? Entonces, era bueno, para mí era lo mejor. Entonces, conversando con mi socia, le digo, oye, ¿sabes qué? En vez de enfocarnos específicamente en la música, ¿por qué no hacemos un congreso que abarque la investigación, las artes en sí y la música chicha? ¿Qué te parece? Y le pareció una genial idea y empezamos a hacer los contactos, ¿no? Eso también se hizo gracias a la mano del Colegio de Sociólogos del Perú, que nos brindó todo el apoyo institucional, y entre otras instituciones, creo que también ustedes nos estuvieron apoyando en una última instancia, lo cual fue genial. 3 o 14 instituciones tuvimos a nuestro cargo en ese proyecto, y salió a la luz, ¿no? Tuvimos a muchos investigadores, menciono nuevamente a Pedro Pablo Copa, a Jerjes Loaiza, también tuvimos a comunicadores, otra socióloga laboral, Alejandra Di Negro, la presencia en ese momento del decano del Colegio de Sociólogos del Perú, artistas que ya tenían una cierta trascendencia en lo que es el arte y diseño chicha, porque lo primero que uno escucha, tiene en la mente la palabra chicha, se ve el diseño gráfico y la música, ¿no? Pero hay otros elementos que también construyen todo un tipo de sistema cultural. Entonces, ¿por qué no hacer un espacio donde todos esos profesionales de las artes, la música, los investigadores estén en un solo encuentro? Entonces, eso lo hizo muy positivo, muy positivo. A la par, estuvieron al final algunas bandas, ¿no? También comentando no solamente participando con su música, sino también comentando respecto a ello. Estuvieron los Chapis también comentando en el último día, el domingo, lo cual fue excelente, muy amables. Desde aquí un saludo para ellos. Y vemos, ¿no? Esa clase de encuentros que no solamente se dan para unos espacios académicos, sino también culturales. Y eso fomentamos en realidad o revitalizar lo que es la cultura chicha desde un aspecto académico, desde un aspecto cultural, ¿no? Y revitalizamos, no vamos a esquematizar al concepto o a la terminología de chicha como algo informal, como algo que debe ser desprestigiado. Entonces revitalizamos ese concepto para poder entender aspectos sociales que están todavía hoy en día, ¿no? Y eso, entonces salió a luz el primer Congreso de la Cultura Chicha, y esperamos un segundo también. Sí, realmente ha sido un éxito porque tuvo bastante acogida, y sí es verdad, la Travesía del EC también estuvo presente ahí apoyándolos de una u otra manera. ¿Y para qué? Y me quedo con lo que dijiste. Nosotros como sociólogos, de repente, me incluyo, hacemos esta carrera de manera diaria, ¿no? Es parte de nosotros, a diario lo hacemos, ¿no? Y noto también que has tenido mucha influencia en cuanto a la música desde pequeña, ¿no? Por la diversidad de repente de géneros que dentro de ella tu familia escuchaba. Y eso de todas maneras va influyendo y va moldeando en tus conocimientos y hasta en tu forma en tu conducta, ¿no? Influye mucho en la
al momento que has determinado estudiar sociología. Y nada, y también es importante también señalar que este término de la palabra chicha muchas veces también lo pueden asociar a un concepto negativo por los prejuicios que puede haber. Pero qué bueno que ustedes de repente le hayan dado esa esa valorización y que lo hayan dado a conocer. Claro, y también, acotando un poco, Luis, Julio, perdóname que te corte, la mayoría de investigaciones dedicadas a la música o a la cultura chicha siempre ha sido detrás del papel, ¿no? Detrás del papel, los sociólogos siempre nos rescatamos, entre comillas, por ser un poco académicos, de repente un poco estructurados, ¿no? Pero ya esta nueva enseñanza en sociología, no solamente tenemos que ir a lo teórico, sino también a la praxis. Y una de los motivos también fue que yéndome a la praxis, de todo este ámbito de la tendencia chicha, la respuesta era la gestión cultural. ¿Por qué no revitalizar o concretar eso? A nadie se le ocurrió hacer de repente en los 80 o los 90 hacer un congreso nacional de la cultura chicha. Yo no he visto eso, pero sin embargo ahora lo hacemos posible, ¿no? Gracias a todo el interés que se manejó, la gestión, ¿no? Las instituciones y los ponentes que obviamente nos apoyaron muchísimo. Y ha tenido bastante apoyo, como lo bien nos ha indicado, estuvo detrás también el Colegio de Sociólogos, y eso es vital porque de todas maneras a uno motiva a seguir y continuando con este tipo de proyectos culturales, como tú también lo has mencionado, que son innovadores para uno, ¿sí? Y ahora, de repente, ya desde una perspectiva como socióloga, ¿tú cómo defines a las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales de por sí son ciertas carreras, o bueno, porque las estudiamos como carreras, ¿no? Que nos dan un panorama muy completo sobre las organizaciones sociales, sobre las interacciones sociales, todo aquello que tiene que ver, digamos, con las organizaciones, en el sentido de que podemos visualizar de repente algún estudio, ya yendo un poco más concreto, la organización, por ejemplo, Shipibo Conibo, cosa que yo no había visto años atrás, pero sin embargo, gracias a las ciencias sociales se ha podido visualizar la importancia de conocer esta clase de organizaciones o interacciones y que podemos asimilar para poder cultivarlas y analizarlas y conservarlas. Entonces, si no hubieran las ciencias sociales, no podríamos realizar este tipo de análisis. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que sí, son necesariamente muy importantes. Así es. Y bueno, básicamente sobre ello, ¿no? Uh-huh. Es sumamente vital las ciencias sociales también, como tú indicas, ¿no? Pues que es una serie de disciplinas, vamos a decirlo así, ¿no? Que engloba la historia, la antropología, la sociología. Claro. Todos son carreras hermanas, en realidad. Una claro, se complementa con la otra. Todos se complementan con la otra. Una se complementa con la otra. Claro que cada uno tiene su objeto de estudio, pues, ¿no? Como disciplina que es, pero yo creo que cada uno justamente por eso se complementan, ¿no? Se complementan, se ayudan. Te hago un paréntesis, también, Julio, por ejemplo, uno está acostumbrado a ver la rama de la gestión cultural como un producto. Por ejemplo, te pongo en autos. Tú dices cultura. Tú dices ya proyectos de repente vinculados a la pintura, a la danza o cosas por el estilo. Pero sin embargo, se olvida mucho de repente que ese producto puede quedar como un impacto sociocultural. Entonces, esa palabra de cultura hacia lo sociocultural, ya hay una trascendencia y un impacto más macro. Entonces, nosotros también como gestoras culturales y como una formación en las ciencias sociales, buscamos que la cultura tenga esa duración, esa larga vida de ser sostenible ante esta agrupación. Como te dije en un inicio, no solamente es darle al artista el proyecto como tal, sino también enseñarle cómo va ese proyecto. Y ahí tú estás en términos de repente más de proyectos, ¿no? Vale la redundancia, lo estás empoderando. Así para que ya en otra siguiente oportunidad él pueda realizar su propio proyecto. Porque no es imposible, o sea, yo digo, no necesariamente necesito tener una carrera amplia, una maestría en gestión cultural. Si uno mismo como artista siente su propio arte y conserva su propio arte, ¿por qué no plasmarlo en un documento formal para de repente postular a cualquier estímulo económico?
Claro. Eso lo hace sostenible, ¿no? Entonces, ahí va la cosa, ¿no? Yo puedo ser cultural, puedo ser gestora cultural, pero yo puedo hacer mis proyectos con una base de ciencias sociales, y acá viene justamente la importancia, porque nosotros manejamos todo lo que es, a veces el marco lógico, ¿no? Manejamos lo que es la temática de los diagnósticos. Entonces, ¿por qué no extraer esa metodología un poquito para hacerlo de repente más sostenible, más académico? Por lo general, los gestores culturales son aquellos que estudian historia del arte, etcétera, ¿no? Pero no hay esa visión holística como los de las ciencias sociales, como nosotros, que tenemos ese ojo clínico, por decirlo así, ¿no? Para visualizar el arte como parte de un empoderamiento o parte de una asimilación sociocultural en general, ¿no? Esta gama de sociocultural ya se está aplicando en otros países, y aunque no me lo creas, es un boom en Centroamérica. Cuba tiene muchísima ampliación sobre este concepto, porque sabe que con la cultura puede impactar con su población, cosa que no lo vemos, por ejemplo, todavía en Perú. O sea, todavía tenemos un Ministerio de Cultura que es un poco estructurado, lamentablemente, ¿no? Muy poco estructurado, y la gente que trabaja en este ámbito cultural solamente se dedica, como te digo, al producto. Pero si tú tienes una buena dirección, donde puedes no solamente meter a un gestor cultural, a un historiador del arte, sino también meter a un antropólogo con especialización de antropología visual, un sociólogo o un analista un analista estadístico, para poder medir los impactos, la variabilidad, la viabilidad, ¿no? Todas esas cositas técnicas, ¿no? Que realmente a veces no, en el transcurso no importan mucho, pero que sí puedes agregar, ¿no? Y ser interdisciplinaria también en las artes, no solamente exclusivamente enfocarte en el producto, como te digo. Entonces, eso es la manera en la que nosotros queremos quizá impactar, ¿no? Y dar a conocer que esas disciplinas también son importantes de parte de las ciencias sociales, ¿no? Es un aporte de las ciencias sociales para las artes. Ahí está. Bien, entonces, y justamente... ¿tú crees que se esté haciendo bien la difusión o la correcta difusión de las ciencias sociales, tanto a nivel, tanto en los colegios y a nivel en cuanto también universidades, pues, ¿no? Es un sistema bastante complejo, porque conocemos, ¿no?, que el sistema educativo a veces no es el idóneo, ¿no? Ya lo estamos viviendo ahora en épocas de pandemia. Pero sí, o sea, a ver, yo que recuerde, en el colegio a mí no me enseñaron las ciencias sociales como debieran ser, ¿no? Y creo que a ti también, ¿no? Todo ha sido siempre iniciativa misma. Yo siempre tuve la oportunidad, ¿no?, de vivir cerca a una biblioteca. Mi mamá es bibliotecóloga de San Marcos, entonces ella siempre me inculcó, mi mamá también, mi papá igual. Entonces, no solamente viene la educación en el colegio, ¿no?, sino también de casa, aunque suene un cliché, pero es cierto, ¿no? Mientras estudias en un círculo donde todo el mundo lee, pues a ti te llama la atención de leer, ¿no? Suena cliché, pero es, de cierta manera... Influye de todas maneras. Influye, esa es la palabra, perfecto. Entonces te influye, y yo tuve esa suerte, y por ahí algunos profesores que me comentaban algunos aspectos de la historia que me parecían interesantes. Entonces eso ya sabía que en algún momento, desde los 11 años que empecé a entrar a la secundaria, sabía que por ahí iba mi interés, ¿no? Hasta que supe que existía la sociología, y bueno, lo demás historia. El tema con el sistema educativo, en cómo se está comportando con las ciencias sociales, es muy dejada. Nosotros, desde una primera infancia y en el transcurso del colegio, no recibimos una atención especializada y en cuanto a la importancia de estas materias. Un aspecto muy chiquito, mira, ahorita estamos haciendo un estudio en Cantagallo. Tú sabes bien que tienen toda la ascendencia shipibo-conibo, ¿cierto? Ellos tienen un colegio bilingüe. A ellos les interesa más primero saber quiénes fueron como cultura, y después enseñar letras y matemáticas, y hasta incluso entra su lengua. Entonces, esa es la importancia, ¿no?, que de repente debería tomar presencia las ciencias sociales. A mí, no estoy diciendo que matemática ni lenguaje no sea necesario. Es necesario, claro que sí, pero me parece también importante, a la par, llenar estas materias de ciencias sociales para que los estudiantes puedan revalorarse y tener una identidad promedio alto.
Y con esto me estoy siendo más específica, en el sentido de que puedan ellos asimilar la cultura en general, ¿no? O la sociocultura, como quieras llamarlo, ¿no? Pero de una manera más personalizada y colectiva, para tener empatía, no solamente para yo conocer mi identidad o lo que sea, sino también para ser empáticos con las demás personas. O sea, estamos en pleno 2021, donde existe todavía clasismo. Dios mío, o sea, esto es tan retrógrada, tan siglo colonia, no sé. Entonces, Así es. hay que fomentar eso. Entonces, cuando tú entras a la pre, porque hay un transcurso del colegio a la universidad donde tú entras a la pre X, ¿no? A la pre X, y ahí es donde tú despiertas, ¿no? Y ahí dices, vaya, caramba, ¿no? O sea, que así era. Ahí es donde tú despiertas ese espíritu, digamos, de cuestionamiento, ¿no? Y ahí Me tú ha pasado. mismo, sí o no, obviamente, Me ha pasado. ¿no? Sí. A mí también me ha pasado. Y tú entras en una disputa de cuestionamiento, sobre todo para los que quieren todavía postular las ciencias sociales. Se ponen a pensar, y no solamente a pensar, sino a repensar cómo es que nos han estado engañando durante todos estos años, ¿no? Claro. Y entras a la universidad y te encuentras con un bloque así, porque hay una diferencia entre la educación pública y la educación privada. Nosotros no tenemos la misma sociología que se brinda, por ejemplo, en católica, y con esto no quiero hacer ninguna diferencia, simplemente las cosas como son, ¿no? Hay una diferencia tremenda. La sociología de San Marcos, la sociología de Villarreal y la sociología en católica son distintas. La formación es diferente. En las nacionales, por lo general las universidades nacionales te forman para que tú seas empleado del sector público. En cambio, en las universidades privadas es para que tú trabajes justamente no en entidades públicas, sino en entidades privadas. Ese es el sistema que se maneja, o lo estandarizado que se puede hacer. Digamos que es un poco más titánico para el estudiante de pública, ¿no? Porque De se la tiene estatal. el estatal se la tiene que recursar como sea. O sea, si a mí me tocó, por ejemplo, un profesor malo que no sabe dónde está parado, porque existe eso, yo mismo tengo que educarme, ¿no? O sea, Autodidactas, pues. exacto, ser autodidacta y poder entender en el proceso, si es que eres un interesado y si eres un buen alumno, bueno, si no te interesa, pues no lo haces. Porque a mí me ha tocado eso, buscar una formación de donde sea, buscar de repente algún curso extra o leer algún libro extra, entonces ahí ya complementa mi formación. Depende también de cada uno. Pero en general las ciencias sociales están poco valoradas, están poco remuneradas y no se les da la necesaria importancia como debería, ¿no? Sí. Normalmente en los colegios, tanto públicos y estatales, bueno, esto más una crítica de repente al modelo educativo que existe en nuestro país. Más se enfoca de repente, sobre todo los particulares, en las matemáticas, en los números, en las ciencias naturales. Yo no digo que tampoco no sea, que no se le dé la importancia que deba, pero creo que para dar una formación más holística e integral para el joven, se necesita justamente englobar una serie de ciencias, tanto sociales, naturales y números, y arte, ¿no? De repente Claro. teatro, de repente literatura y otras cosas más, ¿no? Y no robotizarnos y no mecanizarnos. Eso es lo importante y sobre todo desarrollar el juicio crítico de los chicos, de los alumnos. Eso es Es lo más sumamente, importante. eso es lo más importante, es el despertar en ellos la curiosidad. Y es que justamente también en los colegios, a nivel nacional casi, son muy pocos los colegios donde se llevan los cursos de filosofía, por ejemplo, ¿no? Sí, De por filosofía. supuesto. Entonces yo creo que eso sumaría bastante para el despertar de los jóvenes. Y que tengan. Si analizamos esto, por ejemplo, y si vamos un poquito más a la causa, ¿no? Ya no solamente se basa en la enseñanza de emisor-receptor, o sea, no solamente se basa entre el profesor o el alumno. Si vamos un poco más a las causas, vamos a decir cómo ese profesor ha sido formado, ¿no? Y así se haga toda una bola de nieve para poder entender cuál es la causa verdadera. Pero sí, tienes razón, en efecto, no están bien valoradas, tendría que ser una formación, como dices, integradora, ¿no? Basada en las habilidades también de los chicos. O sea, no todos los chicos al 100% son hábiles en matemática o no son hábiles en razonamiento verbal. Tienen otro tipo de disciplinas, otro tipo
de habilidades, ¿no? En Europa se maneja otro tipo de sistema, ellos llevan menos horas de clase y se trabaja de acuerdo a las habilidades individuales de los chicos. Un alumno puede acceder de 7 a 8, por ejemplo, en algunos casos. Sí. Pero acá en Perú que vas a un colegio público y creo que los chicos son 40 y la profesora es mayor, chiquitita, no tiene carácter, ¿no? Entonces Sí, todo está es patas todo un arriba. reto también para los profesores realmente, ¿sí? Porque también tienen que tener muchas cualidades en las cuales pueda afrontar un aula, por ejemplo, de ese número de estudiantes, ¿no? Como te dice, el carácter y otras cosas más que pueden influir. Y también una pregunta que te quería hacer era, ¿cómo ves que la sociología o en general las ciencias sociales se presenta en este contexto de pandemia? Bueno, yo creo que a raíz de este problema global, esta enfermedad mundial, sí hemos tenido cierta gran importancia, porque no había forma de cómo explicar si no teníamos algún tipo de explicación. No tenemos ningún tipo de explicación médica. Se supone que vino del aire esta vacuna, ¿no? Aunque ya sabemos que es una manipulación. En fin, bueno, había una explicación de repente crítica, más que todo política, ¿no? Entonces ahí las ciencias sociales han tomado, miren, un momentito, yo creo que las causas son políticas y económicas, lo cual mucha gente se ha quedado con esas verdades y lo cual han tomado mucha presencia. Creo que ahora han aumentado también el índice de trabajos académicos, porque ahora todo es en pandemia. La labor de no sé qué cuantito en pandemia. Entonces, es válido, es bueno, porque en algún futuro nosotros necesitamos tener algún vestigio académico de cómo pasó esta generación una pandemia. Y eso no lo va a hacer un literato o no lo va a hacer alguna profesión académica, ¿no? Claro, podría yo rescatar algunas cosas, pero creo que las ciencias sociales, en especial también la sociología, no porque sea necesariamente de sociología, me da esas características, ¿no? Esas características de poder describir cómo que se está gestando toda esta problemática a raíz de la COVID-19 y sobre todo estas tendencias de poder que han causado, porque yo creo en eso, ¿no? Me acuerdo mucho que leí La sopa de Wuhan, no sé si tú también has tenido la oportunidad No he de tenido la leerlo. oportunidad de verlo. Bueno, léanlo para poder, hay algunas posiciones, como comentarios, ¿no? Crónicas también, algunas investigaciones leves de cómo se dan estos poderíos, se dan estos poderíos económicos entre Estados Unidos y China, ¿no? Básicamente, porque de China, entre comillas, nace la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, yo gracias a estos documentos tengo alguna respuesta y me puedo hacer toda una idea de cómo se está manejando mundialmente la cosa. Entonces, yo necesito de estas ramas auxiliares para dar mi propio análisis crítico. Y entonces, sí, yo considero que ha aumentado bastante la prosperidad, ¿no? De las ciencias sociales, tanto en Europa, acá también. Sé que hay un grupo que está trabajando en base a explicar de repente estos hechos, no solamente internacionales, sino también nacionales, porque las cosas están bien álgidas, ¿no? Y creo que no hay mejor ciencia que las sociales para poder caracterizar todo ello, ¿no? Sí, para poder interpretar, ¿verdad? Para poder interpretar todo lo que es de repente exacto. La realidad nacional, la realidad social y mundial. Ha sido beneficioso para ellos, hemos tenido presencia, porque si no también ningún sociólogo hubiera también estado empujado en espacios culturales, y acá estamos sentados. Sí, dicen que también no se le ha dado, bueno, la valoración en ese tipo de pandemia, en la pandemia, mejor dicho, porque se necesita de sociólogos justamente para poder entender algunos aspectos. ¿Tú sabes cuántos números de sociólogos hay en la Claxo ahorita? Hay un montón en la Claxo analizando, ¿sí o no? Veo que también hay muchas charlas en el Instituto Peruano, ¿no? También, que es un instituto de investigación, y hay muchos sociólogos. Sí. Entonces, son importantes. Ahora te das cuenta, para que nos diga cómo interpretar tal X cosa, un sociólogo. Jerjes, por ejemplo, ahorita toma mucha presencia para explicar, sí, claro, para explicar hechos que están sucediendo en la realidad nacional. ¿Por qué no también? Entonces, hay presencia y hay que saber también utilizar esos recursos para poder tener una visión holística nuevamente, ¿no? Claro, es verdad. Y bueno, ya casi culminando ya con la entrevista,
Ya. Acá dice, ¿qué mensaje darías a los estudiantes y profesionales de las ciencias sociales ante la incertidumbre que estamos viviendo de esta pandemia? Que formen un centro cultural como Nomiarte. No, mentira. No, simplemente, no, Y simplemente muchos lo han que hecho, muchos lo han hecho. hay un saludo a mis amigos de última Han, instancia han también, invertido a su la LES también. tiempo, también, han invertido su tiempo. No, yo creo que, no, sí tuve la oportunidad también de conocer a varios chicos que están que tienen estas ideas extraordinarias en crear estos espacios de encuentro para analizar la coyuntura sobre todo, pero en general, o sea, son tiempos difíciles, no solamente los sociólogos estamos pasando por este tema, o sea, hay un montón de profesionales que se han quedado parados y hasta inclusive han perdido su trabajo. Entonces, creo que es una iniciativa para poder darle mucha utilidad primero a la tecnología, porque ese es el medio básico en el cual ahorita estamos educándonos y demás cosas. Darle una utilidad básica a las herramientas digitales, a las TICs, y bueno, generar su propio camino, o sea, qué cosas les gusta, qué es lo que quieren hacer, y háganlo, o sea, las problemáticas van a continuar, o sea, el COVID-19 no se va a ir mañana, va a pasar mucho tiempo, las vacunas van a tardar, está todo muy complicado, así que desde aquí solamente les diría que busquen su camino, empezando por saber qué les gusta, y segundo, a los sociólogos futuros, investiguen, por favor, investiguen, porque de eso les va a abrir un camino extraordinario más adelante. Cualquier cosa, porque la sociología es moldeable. Así Claro. que pueden, y sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia, creo que han salido, como digo, más artículos, ¿no?, de los que deben de ser, pero aprovechen en ese sentido. Pueden buscar de repente a la paralela algún tipo de trabajo en cualquier ministerio o en alguna consultora, yo sé que abundan, pero también denle una oportunidad para creerse a ustedes mismos que pueden hacer lo que se les antoje. Y Claro, siempre cultivando la sociología de por lado, porque para eso nos hemos formado y estudiado. sí. Y también justamente me indicabas algo del afecto laboral. Ahorita hay muchos chicos desempleados, sociólogos, Sí, chicas, sí, claro que y la sí. verdad la incertidumbre es mucho mayor, la frustración, el estrés, y son otras características que tiene que ver también que puede afectar a la salud, ¿no? Ah, pues es otro campo, Ese pero es otro sí, tema, pero tenemos como más del ello, 50% de la gente con estrés, así, porque están encerrados, lo así cual es es, lógico. una cosa conlleva a otra y otra así sucesivamente. Y nos Ujú. damos cuenta que sí, es sumamente importante, así que todos están invitados, chicos, eh, a investigar, como bien lo ha mencionado nuestra compañera. Y bueno, eh, ¿cómo te podemos encontrar, Valerie? Ah, ok, bueno, si quieren algún tipo de ayuda en cuanto a la investigación, ya hace poquito también he estado asesorando a algunos muchachos. Me pueden encontrar como Valerín Zabaleta en el Facebook, ¿no? Uh -huh. Pero si necesitan de repente también otra ayuda colectiva, ¿no?, algún apoyo, también pueden escribir ahí a nomiaroficial@gmail.com o buscarnos también por el Facebook, que estamos ahí buscando gente en el sentido de que nos quiera apoyar o hacer unas manos, ¿no?, para nuestros coloquios, para nuestros conversatorios, de repente para analizar algún tipo de proyecto cultural que tenemos en mente. Tenemos una red de voluntarios que también trabaja con nosotros. Casualmente tenemos de Católica, San Marcos y, y de Villarreal, los tres De todas juntos, las porque así me universidades. gusta, hay que ser siempre holísticos así, fraternos, con todo el mundo. Está bien. Y bueno, estamos trabajando siempre en miras de la investigación y en miras de la gestión no cultural, sino sociocultural. Que ¿Tienen queremos algún proyecto ahorita ya que esté por ejecutarse o que esté por llevarse? Sí, hemos enviado varios para concursos. Todavía nos van a decir los resultados en estos días, de repente fin de mes. Estamos esperando los mejores resultados. Pero por ahora sí, tenemos el día 26, viernes 26, tenemos un conversatorio sobre el empoderamiento de la mujer en las industrias creativas. Y no lo quiero mencionar, pero ya estarán en el flyer, ¿no?, para que nos estén acompañando. Y va a ser enriquecedor porque solamente les adelanto que son ganadores de los estímulos económicos 2020 del Ministerio de Cultura. Nada más, nada más, nada más. Así que nos pueden ir acompañando. Ese es un conversatorio. De repente más adelante tenemos de repente una proyección gracias a la consultora privada que estamos haciendo alianzas de cine sobre empoderamiento de la mujer, pero ya no tanto alusivo para el mes de marzo, sino para abril, ¿no?
Así que los esperamos, vamos a tener un montón de cosas por escribir, por adelantar y eso. Nuevamente, muchas gracias, Valerín, por tu tiempo, por tu espacio y por cedernos a esta entrevista. Realmente ha sido una entrevista amena. Me ha gustado conocerte, conocer acerca de lo que haces y de Nomier sobre todo, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente. Y esto ha sido todo por hoy, chicos. Esto fue La Travesía de la Ley. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.